Mario, te saludo de nueva cuenta con muchísimo gusto. Cuéntanos estos sindicatos que controlan los contratos colectivos de las empresas más importantes en la Bolsa Mexicana de Valores y pues, las consecuencias que vienen con la reforma laboral que dicen en el Senado se aprobará en unos días más, a más tardar para el 30 de abril. Cuéntanos, Mario. Así es, Luis, pues se vienen cambios muy importantes que repercutirán directamente al trabajador, por supuesto, pero también a los empleadores, a los patrones, a las empresas. Apenas ayer el Consejo Coordinador Empresarial mandó un comunicado en el cual pues externaba algunas preocupaciones o inquietudes con respecto a lo aprobado en la reforma laboral, al menos 12 puntos muy claros de los artículos que se modificaron con esta reforma. Y pues en uno de ellos hace énfasis el Consejo Coordinador Empresarial a el asunto de los contratos colectivos, que pues ya se podrán tener a partir de esta reforma varios contratos colectivos en una sola empresa, en un solo grupo empresarial. Sin embargo, lo que dice el Consejo Coordinador es que lo que tendría que regir finalmente pues es, si bien hay varios contratos colectivos, pues que un mismo contrato sea aplicable a todos sus trabajadores. Entonces, entre muchos asuntos, esto es lo que plantea pues la cúpula empresarial en México. Otro tema, yo diría muy relevante, es el asunto de los salarios, y esto tiene que ver más con lo que se acordó en este nuevo Tratado de Libre Comercio, o este TEMEC que se firmó con Estados Unidos y Canadá, porque más allá de lo que hemos visto en el norte con las huelgas y la intención de que se aumente el salario a los trabajadores de algunas regiones allá del norte del país, pues lo que la Comisión de Comercio de Estados Unidos está viendo en esta renegociación del TEMEC, pues es que al menos pues hay un incremento salarial de 17% en el país, no solo en el norte, donde sabemos que se duplicó el salario mínimo, pero de 17% en el país, lo cual pues le pone una presión muy importante a las empresas. Y en este contexto creo que vale la pena hablar de esto que comentaste, mi querido Luis. Es una nota que publicamos en el SEO.com con respecto a pues las empresas más importantes del país que están cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Pues cuántas de estas empresas tienen contratos colectivos que tendrán que renegociar o reformular a la luz de esta nueva reforma laboral. Estamos hablando de que al menos 22 empresas de las más importantes de la Bolsa Mexicana de Valores, porque son las que conforman el índice de precios y cotizaciones, pues tienen contratos colectivos, y estamos hablando de que en total suman cerca de 210,000 empleados en estos contratos colectivos con diferentes sindicatos, que tendrán que revisarlos, que tendrán que ver pues cómo se ajustan a esta nueva realidad laboral y sindical, y cómo eso va a repercutir finalmente pues en las finanzas de la empresa, sobre todo por esta cláusula que se tiene firmada en el TEMEC de aumentar al menos en 17% los salarios en el país, y lo cual pues obviamente van a exigir estos sindicatos, o en estas renegociaciones de contratos sindicales apuntarán en esa dirección. Vamos a decir algunas de las empresas que están en la Bolsa Mexicana de Valores y que tienen contratos colectivos. Por ejemplo, los grupos aeroportuarios, el Grupo Aeroportuario del Sureste, el del Pacífico y el de Centro Norte, que tienen en total cerca de 3,728 trabajadores. Son tres grupos que pues están en este sindicato de trabajadores de la industria aeroportuaria y de servicios similares y conexos, pero hay muchas otras empresas que son más grandes. Por ejemplo, el caso del Grupo Bimbo, que tiene 36,200 afiliados al sindicato de panificadores y harineros de la República Mexicana, que a su vez están suscritos a la CTM, que es esta grande central obrera a la cual están afiliados muchos de estos sindicatos. Pero pues hay muchos otros también, por ejemplo, el de los bancos. Hay un sindicato que incluye ahí a todos los bancos, a Inbursa, Banorte, Santander, al mismo Walmart en México, que también otorga créditos, y que pues en total tiene 5,285 trabajadores, y su central obrera también es la CTM. Por supuesto, uno de los más relevantes, y creo que es el que está uno de los que están en el foco de esta renegociación de contratos colectivos, es la industria minera,
con estas grandes empresas de Grupo México y Industrias Peñoles que agrupan, que están agrupados pues en este Sindicato Nacional de Trabajadores Pineros Metalúrgicos y que tienen 33.581 socios. Su secretario general, lo sabemos, es el senador Napoleón Gómez Urrutia, y su central obrera pues es la Confederación Internacional de Trabajadores, esta misma que pues se creó en el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, y que bueno, pues así están otras, están por supuesto las de Grupo Lala, por ejemplo, las de Mexiquem, que es una empresa de petroquímica que tiene 14.910 asociados a su sindicato de la industria química y petroquímica, y que también su central obrera la CTM. Es decir, estamos hablando de al menos 210,000 empleados de estas 22 empresas que yo diría son de las más importantes del país, que se verán forzados a renegociar sus contratos colectivos o suscribirse al menos de entrada a lo que dicta la nueva reforma laboral, y pues con los consecuentes pues cambios que tendrán que enfrentar las empresas o los patrones, ¿no? Que de entrada pues yo diría es este asunto de los contratos colectivos, y en segundo término los aumentos salariales. Definitivamente al trabajador parece ser que pues es algo que le va a beneficiar. Yo creo que sí se reivindica el papel de los trabajadores afiliados a los sindicatos, lo interesante será si esto finalmente, más allá de una presión para los patrones o para las empresas, pues va a redituar en una mayor productividad de los trabajadores y de las empresas, porque es algo de lo que se persigue con esta reforma laboral y de lo que exige además este nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Pues estaremos dando seguimiento al tema. Vamos a ver si realmente se aprueba, que lo más seguro es que sí, en unos días más ahí en el Senado, y las repercusiones pues a las empresas, a las cotizaciones que tengan evidentemente en la bolsa, al valor de las mismas empresas y al periodo de estabilización. Mario, te mando un gran abrazo y te seguimos ahí en tus redes sociales. Te leemos como siempre en el Universal y estamos atentos también a lo que se publica en el CEO.com. Muchas gracias, mi querido Luis. Mi cuenta de Twitter es @MarioMal, lunes, miércoles y viernes ahí en el Universal, y también ahí pues en este nuevo sitio de negocios, el CEO.com, donde tenemos pues información precisamente económica, financiera y empresarial. Buenos días a todos. Platicamos ahí más del CEO en otra ocasión. Gracias, Mario, fuerte abrazo. Hasta luego.